Gracias por escuchar la transmisión News, Canal Multimedia. News, Canal Multimedia, presenta Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa Societatis, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Nuestra gratitud al doctor Raúl Contreras Bustamante, director de la facultad, al doctor Víctor Manuel Garay Garzón, secretario general, y al maestro Ricardo Rojas Arévalo, jefe de la División de Educación a Distancia, por permitirnos este espacio para comentar temas sociales. En esta ocasión, nuestro tema es la responsabilidad social del abogado postulante. Para efecto, tenemos la grata compañía del maestro Ernesto Alejandro Avendaño Ábalos, a quien damos una cordial bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, para comenzar, más bien antes de comenzar, le voy a pedir a Carlos que nos lea algunos datos curriculares del maestro. Muchísimas gracias, maestro Amparo. El maestro Alejandro Avendaño Ábalos cuenta con la licenciatura y la maestría por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, estudia la especialidad en Derecho Penal por la misma facultad y la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de Derecho Penal, Derecho Familiar y Metodología de la Investigación Jurídica en la Universidad del Distrito Federal, Campus Santa María la Ribera. Es disertante en varios diplomados organizados por la Casa de Cultura Jurídica, ministro Enrique Moreno Pérez, con sede en Mazatlán, Sinaloa, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y asimismo ha desempeñado diversos cargos en el Tribunal Superior de Justicia y la Procuraduría General de Justicia para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Es fundador y titular del despacho Avendaño Abogados, especializado en asesoría, representación y defensa en materia penal y familiar. Mucho gusto. Muchísimas gracias al director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, a la directora del Seminario de Sociología General y Jurídica, la doctora Elsie Núñez Carpizo, y a ustedes que me brindan su hospitalidad. Muchas gracias. Bueno, como hemos dicho, nuestro tema de hoy es la responsabilidad social del abogado postulante y bueno, hemos de partir de la idea precisamente que la nobleza de nuestra profesión pues permite desempeñarnos en diversas áreas y obviamente una de ellas es el de el ser abogado postulante. Pero ¿qué entenderíamos con el término abogado postulante? Correcto. Bueno, antes de visualizar de manera puntual qué se entiende por abogado postulante, cabe advertir que los estudiantes en las escuelas y facultades de Derecho casualmente no se les enseña qué es lo que implica ser abogado postulante, qué es la abogacía y la ética profesional que conlleva. Y esto es algo muy importante dado que salen egresados de las escuelas y facultades de Derecho sin saber estos temas y es fundamental para el ejercicio profesional. Entonces, puntualizando ese tema. Ahora, el abogado postulante hay que partir de un análisis constructivo, es decir, de desprender sus conceptos. Me parece que el abogado, en forma etimológica, tenemos que entenderlo del vocablo latín advocatus. Esto se divide en ad, vocatus, ad, que es a o para, y vocatus, que es llamado a. Esta visión etimológica nos advierte que el advocatus pues realmente es el llamado a, es decir, el que es llamado a que es para brindar asesoría, representación y defensa dentro y fuera de juicio, en forma escrita, en forma oral. Y también podemos entender, también es fundamental decir
¿qué es postulante? La palabra postulante, desde el punto de vista del diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es aquel que postula. Y bueno, pues tenemos que decir qué es postular, qué es pedir, qué es reclamar. De esta manera podemos entonces concluir que abogado postulante es aquel llamado a para reclamar. Esto desde una visión etimológica. Ahora, habría que entender qué se entiende por abogado postulante desde el punto de vista ya en un concepto doctrinal mucho más amplio. Yo podría advertir que el abogado postulante es aquel profesional del derecho autorizado por autoridad competente para poder desempeñar las actividades de, como lo acabo de comentar, asesoría, representación y defensa, y que lo hace de manera profesional, es decir, de manera habitual. Y en este sentido, para poder realizar todas estas actividades que nos has comentado, ¿cómo ser abogado postulante? ¿Qué requisitos necesito o puedo llegar a decir quiero ser abogado postulante? Claro. Como tal, no existen requisitos que tengamos que observar en un texto doctrinal, en un texto legal, en absoluto, sino que tenemos que acudir al tema de la deontología en primer lugar. La deontología nos advierte cuáles son las reglas y principios que desde la ética profesional debe observar el abogado postulante. Me parece que el estudiante de Derecho debe empezar por el tema de la ética. Y esto se observa en las aulas, el hecho de que vea a sus profesores y que sus profesores le introyecten esos valores, el ejemplo de sus profesores, el simple hecho de que un profesor con toda justicia enseñe y evalúe es nada menos que un ejemplo para que el estudiante vea qué valores puede tener un jurista. Además de la deontología, es fundamental observar ciertas habilidades especiales, como puede ser el hecho de tener una alta tolerancia a la frustración, porque cuando se inicia un despacho de abogados, pues es muy usual que la cartera de clientes es difícil de conseguir, de captar, y en muchos de los casos los postulantes o los que empiezan con estos negocios se desaniman, buscan otras alternativas. Claro, hay que observar la situación particular de cada abogado, de cada postulante. Sin embargo, en muchos de los casos pasa eso. Entonces, sin embargo, hay que tener esa alta frustración. También es fundamental tener honestidad. Me parece que la honestidad, antes de que sea jurídica, tenemos que partir de un buen hombre, una buena mujer. El ser buen padre, buena madre, hijo, hija, el hecho de ser buen estudiante, ciudadano, etcétera, etcétera, pues eso lo hace que sea un candidato abogado postulante que nos puede decir muchas cosas. Entonces son muchos aspectos. También es fundamental el hecho de que se tenga que apostar por una cuestión de tiene que ser proactivo, es decir, tiene que ser proactivo, tiene que buscar la manera de no depender, tiene que ser independiente, tiene que buscar que las fuerzas de la autoridad, las fuerzas que devienen de la autoridad, las fuerzas que, digamos que a veces hay sujetos como puede ser el cliente, como puede ser la autoridad misma, el hecho de los colegas, que puedan amenazar su integridad, su forma de percibir el derecho, ¿verdad? A veces pasa que la autoridad incurre en ciertos actos y las sentencias son adversas o resoluciones adversas. Entonces, yo creo que hay que tener ahí cierta independencia, decir, bueno, si el criterio jurisdiccional o de autoridad no fue acorde a las expectativas que uno como abogado tenía, yo pienso que hay que conformarse, si es conforme a derecho, y hacer todo, valerse valer los medios de impugnación correspondientes.
Entonces, en síntesis, pues son diversas habilidades, ¿verdad? El emprendimiento es una situación que también debe observar el candidato abogado postulante. El hecho de que tenga que tener conocimiento de reglas de marketing jurídico, me parece que ese tema no se revisa en las escuelas y facultades de Derecho. El que sepa cómo debe de promover sus servicios, de cómo hacer que permanezcan sus clientes, el hecho de que tenga que proyectar una imagen pública, una imagen hacia la sociedad. Y bueno, de esto le deviene pues una gran responsabilidad. Claro. En este sentido, y de acuerdo a lo que nos has expresado, mi querido Alejandro, ser abogado postulante, nos preguntaríamos, ¿tiene que ser por vocación o necesidad? Bueno, es importante establecer que esto se va definiendo en forma paulatina desde los estudios de licenciatura en Derecho. Es decir, el alumno que está cursando la carrera ingresa con una percepción del derecho que muchas de las veces se ve influenciado por antecedentes, por gustos, por experiencias propias, y que eso lo hacen que él decida, estudio Derecho. Y ya diciendo estudio Derecho, pues muchos de ellos dicen, bueno, yo me gusta entrada el penal. Muchos entramos con la visión del derecho penal. Y es increíble que muchos cuando salen egresados, pues realmente acaban descartando esta posibilidad. Y en otros casos, pues acaban confirmando. Entonces, yo creo que es importante observar este inicio, ¿no? Conforme van los estudios de licenciatura en Derecho, se van cursando diversas materias y los profesores nos van persuadiendo, nos van influenciando de alguna manera, nada menos que el hecho de su porte, de que se presenten en el aula, llega a imponer en algunas ocasiones el simple hecho de dirigirse a los alumnos, a veces de manera extraña pero agradable, y en otras ocasiones de manera abierta y agradable. Entonces, el estudiante va teniendo esas experiencias durante el transcurso de la carrera en Derecho y pues puede ir definiendo un cierto tipo de vocación. Pero una vocación de carácter teórica, una vocación por cuanto a los gustos, es un primer arranque. La vocación posteriormente se puede ir refortaleciendo y confirmando con el ejercicio de la práctica. El hecho de que los estudiantes que ya van por ahí de quinto, sexto y que se cambian a veces del turno matutino al vespertino, pues nos refleja esa situación de que pues su interés por perfilarse a una rama jurídica. Y entonces empiezan a perfilar ese ímpetu por la vocación, y la vocación se va pues convirtiendo de manera más sólida. Puede haber decepciones en el ejercicio profesional, en el ejercicio del estudiante como pasante. Puede ser que diga, bueno, estoy en una notaría, en un despacho, en un órgano de procuración e impartición de justicia, y no llega a cubrir sus aspiraciones, sus deseos o sus expectativas que tenía, ¿no? Entonces esa vocación pues se va perfeccionando o se va decayendo. Ahora, me parece fundamental que para el ejercicio profesional que posteriormente vendrá al egresar los estudiantes de Derecho y al obtener el título de licenciado, deberá ser ese ejercicio basado en esta vocación. Porque si lo hacemos únicamente por necesidad, y en este caso económica, existe la amenaza de que no se pueda ejercer debidamente, se acude al trabajo en forma con enojo, con cierta desilusión, y entonces la vida se vuelve más difícil, se vuelve una vida poco disfrutable. Y entonces donde viene la pregunta, ¿para qué estudié Derecho? Claro. Entonces la necesidad económica, no debemos de ejercer la carrera
únicamente por necesidad económica, sino que antes de eso, por vocación plena y por la pasión que entraña la rama jurídica o en su caso el área de estudio que se haya elegido. Claro, por supuesto. Y en este sentido, de acuerdo a lo que has expresado, ¿qué o cuál es la responsabilidad social del abogado postulante? Bueno, para empezar es importante determinar qué es responsabilidad. Responsabilidad significa el hecho de que una persona conteste sobre la exigencia de un deber jurídico, en este caso social. El abogado va contestando o va respondiendo ante las exigencias que le marcan su profesión. Desde que empieza de asesorar, a que lo llamen para consulta, pues entonces él tiene cierta responsabilidad con el cliente, ¿verdad? Entonces la responsabilidad social engloba el cumplimiento de todas esas obligaciones y deberes que tiene el abogado postulante para todas las personas, principalmente para los ciudadanos o las personas que necesitan de sus servicios jurídicos. Llámense, como acabo de decir, de asesoramiento y consulta únicamente, porque hay abogados que se dedican a esas ramas o a esos tipos de ejercicio, o también de manera más compleja el de asesoría y consulta y defensa de las personas. Entonces, el hecho de que lo llamen, pues tiene una responsabilidad de responder, de contestar, de ejercer, de la exigencia que tenga la gente. Pues la gente tiene una exigencia de justicia. Se han violentado sus derechos en muchos de los casos. En muchos otros casos, las personas han incumplido con sus obligaciones. Y el abogado postulante tiene que estar para asesorarlo. Entonces, aquí también entraña en esta responsabilidad el tema de la ética profesional. El hecho de que, como acabo de citarlo, se cumplan con estos deberes, con estas obligaciones, de que engloba la ética profesional. Y esta responsabilidad social no solamente tiene que ser entendida en relación a los clientes, sino también o las personas que exigen justicia. Porque muchas veces el abogado postulante realiza acciones pro bono, así se han denominado. Es decir, el hecho de que pueda prestar sus servicios en forma gratuita. Y para ello pues hay muchos, incluso bufetes jurídicos gratuitos, como es el caso de nuestra Facultad de Derecho, y que pues ahí tiene un fin para la sociedad, ¿no? De ayudar a la sociedad. Ahora, no solamente son los peticionarios de justicia para ver con quién se debe cumplir la responsabilidad social, sino también frente a las autoridades, frente a los colegas, frente a la contraparte. Porque pasa mucho que el abogado postulante se comparece en una audiencia y pareciera que es una afrenta con la autoridad, con el secretario de acuerdos, con el juez, en fin, con los empleados que tiene la Administración de Justicia. Y sin embargo, yo creo que no hay que llegar con esa actitud, sino con una actitud de trámite, de defensa, y que si en algún momento se incurren en actos de autoritarismo o de maltrato, yo creo que hay que también tratarlo con la mejor ética y no estar enfrentándose con la autoridad. Entonces, por eso el abogado tiene que tener también esos deberes y obligaciones frente a la autoridad, el ser respetuoso, el ser tolerante, el cumplir con las normas jurídicas, con las reglas y principios que entrañan los sistemas de justicia oral, en fin. También la responsabilidad social tiene que basarse no solo, como acabo de decir, en el cliente, en la autoridad, en el colega, sino también en la contraparte. Muchas veces pasa que tenemos a nuestros clientes y por el simple hecho de que tienen que ellos mismos tienen un postulado, una postura contraria a otra persona, no quise que nosotros tengamos que asumir una actitud de enojo, de autoritarismo,
Muchas veces la emoción que tiene el cliente la siente el abogado, pero no por ese simple hecho. El abogado tiene que también reproducir ese estado anímico. Tendrá que saberlo interpretar y darle el cauce necesario, pero no repetirlo. Claro. Bueno, si me permites, mi querida Alejandro, vamos a dar una pausa y regresamos. Continuamos en 2 minutos. Empezamos primero, saludos, el maestro. Jurídica. Síguenos de lunes a viernes en la programación de YUS Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. YUS Canal Multimedia, derecho a tus oídos. Cuando te adentras a la literatura, abres un baúl lleno de sorpresas y de mundos mágicos. Acompáñanos a disfrutar una charla en la que conocerás esos lugares y a los personajes que habitan en los libros en el imaginario del escritor José Luis Peixoto, uno de los novelistas contemporáneos más aclamados y leídos de Portugal. Te esperamos el miércoles 21 de noviembre a las 19 horas en la Sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Adéntrate a una comedia de enredos, impregnada de hechos inesperados, con pícaros y desatados personajes que desconocen la moral y tienen como norma la infidelidad. Las bodas de Fígaro, ópera bufa con música de Wolfgang Amadeus Mozart, que presenta la Ópera de Bellas Artes en la dirección concertadora de Servat Dimitrov y la dirección de escena de Mauricio García Lozano. Funciones martes y jueves a las 20 horas y domingos a las 17 horas en el Palacio de Bellas Artes, del 15 al 25 de noviembre. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Continuamos en 10 segundos. Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Continuamos con su programa Societatis. El tema de hoy que nos ocupa es la responsabilidad social del abogado postulante. Pero bueno, antes de continuar, vamos a permitirnos mandar algunos saludos a Julián Domínguez, Mónica Viveros, Dayana, Elizabeth Hernández, quien nos dice importantísimo tema, Naye Cano, Karen Narváez, Alejandro Guzmán, Abigail Sánchez, Amairani Yadira, Ricardo Rocha, Luis Domínguez, Diana Iniestra, quien nos pregunta, falta la doctora Elsie. En efecto, mandamos todo nuestro cariño a la doctora en estos momentos. Erika Zamora, Polet Montes, quien manda saludos al maestro. Muchas gracias. Karen Itzel, Osvaldo Ronzón, Moy Toral, el mejor programa, muchas gracias Moy. Rosa María Valdés, felicidades, interesante tema. Brenda Lara, Axel Sáenz, Jessy Urbano, que también te manda saludos, siempre mejor. Muchas gracias. Andrea Sánchez y Scarlett Alvarado. Y bueno, continuando con la tradición de nuestro programa, vamos a hacer las recomendaciones de películas y cedo el uso de la palabra a Carlos. Por favor, Carlos. Gracias, maestra Amparo. Tenemos 2 películas estadounidenses para iniciar. La primera es Cómo matar a un ruiseñor, por su título en inglés, To Kill a Mockingbird, de 1964, dirigida por Robert Mulligan, y con el reparto cuenta con Gregory Peck, Mary Batman y Philip Alford. Esta película tiene especiales premios en cuanto a Oscar, Mejor Actor, Mejor Guión y un Globo de Oro al Mejor Actor también. Esta película se basa en la novela homónima de 1960, escrita por Harper Lee, que narra la historia de Atticus Finch, un abogado de una pequeña ciudad en Alabama, y que, bueno, cuenta un poco en cuanto a la historia, que esta ciudad está un poco segregada en cuanto a la Gran Depresión, y entonces hay mucha discriminación racial. Lo importante de esta película es ver justamente que Finch acepta defender a una persona de color de tez negra, por así decirlo, si se quiere el término, que es acusada de matar a alguien. Entonces, como hay esta segregación, es muy complicado
y más por la sociedad en la que vive, que este abogado acepte, ¿no?, defender a esta persona negra, que tiene mucha discriminación en ese sentido, como menciono. Entonces, más allá de los prejuicios, trata de ver cómo justamente la ética va a hacer que, independientemente de todo, quiere mostrar su inocencia, ¿no? Independientemente de todo, tiene que demostrar y tiene que defender lo que su cliente ocupa. También esto va a tener una gran repercusión en cuanto a su familia, por el contexto en el que vive. Y la segunda película es Cuestión de Honor, A Few Good Men, de 1992, también una película estadounidense, como mencioné, dirigida por Rob Reiner, y en el reparto cuenta con Tom Cruise, Jack Nicholson y Kevin Pollak. Ya con escuchar el reparto, pues sabemos que es una película dura, ¿no? En cuanto a premios, se destaca el premio MTV como mejor película. La sinopsis cuenta la historia de dos abogados militares, Daniel Coffey y Sam Weinberg, que defienden a dos marines acusados de asesinar a William Santiago. En ese sentido, los acusados dicen que solamente lo hicieron en cuanto a que fue una orden del coronel Nathan Jessup. Entonces es cuando estos dos abogados van a tratar de defenderlos. Sin embargo, pues como son estas cuestiones un poco militares y políticas hasta cierto momento, tienen que pasar muchos obstáculos que les pone especialmente el coronel, digamos el que mandó la orden de asesinar, y en este sentido va a versar la moralidad de los abogados justamente, ¿no? Y la frialdad que deben de tener para estar también en el contexto de la milicia. Entonces esta historia pues nos va a relatar hasta qué punto se tiene un honor en la milicia justamente, y si en verdad podemos sostenerlos y estamos en condiciones éticas de enfrentar problemas tan delicados como es este. Muchísimas gracias, Carlos. Sin duda, dos películas que nos reflejan el actuar de los abogados. En este caso del abogado postulante, como es el tema que estamos tratando el día de hoy. Nos habíamos quedado, maestro, precisamente en tratar de definir cuál es la responsabilidad social del abogado postulante, y que nos había referido que no solo se centra, ¿verdad?, en representar, sino también en todos los demás actores que intervienen en un proceso, ¿no? La autoridad, la contraparte, y bueno, que a fin de cuentas esta responsabilidad es global, ¿no? Que no solo se centra al abogado propiamente, sino más bien al entorno en el cual se va a desenvolver. Y desde su experiencia en su actuar cotidiano, usted tiene la experiencia en materia penal y materia familiar, ¿cuáles son los problemas a los que se enfrenta el abogado postulante? Bien, pues es una problemática, es decir, un conjunto de problemas. Y en esa tesitura debemos de partir de una deshumanización colectiva. La deshumanización colectiva provoca que el abogado postulante tenga que afrontar diversas complicaciones para no solo el ejercicio profesional, sino también para su estilo de vida. Y en esta deshumanización social pues hay varias aristas, como por ejemplo el tema de la corrupción. La corrupción es un tema que no es ajeno a la actividad propia del abogado. El abogado tendrá que ejercer una ética profesional intachable, de tal manera que esté lejos de todo tipo de corrupción. Que si el abogado ya le está dando dinero para que en contubernio perjudique a su cliente, el abogado contrario le dé dinero al abogado para que perjudique a su cliente, para que se desista de la acción, para que deje de plantear tal argumento, el hecho de que la autoridad le pida una dádiva para obtener tal resultado, o el hecho también de ofrecer la dádiva, el hecho de comprar a los abogados de la parte contraria, son acciones reprobables que debe evitar todo abogado postulante. Y también la corrupción, no solamente desde el comportamiento del abogado, sino también la corrupción desde el ejercicio de la falta de conocimiento. La corrupción también tiene que ver con la falta de honestidad, del conocimiento. El abogado postulante que no tenga los conocimientos básicos para ejercerlos, para dominar
no es capaz de defender. Por ejemplo, en el sistema de justicia penal existen reglas y principios que deben observar los sujetos procesales, y en especial el imputado y su defensor. Y el defensor debe tener la capacidad para conocer estas reglas y principios y que tenga una habilidad para formar su teoría del caso, su argumentación frente al órgano jurisdiccional, el que Otra arista fundamental, que es un problema del abogado, es el hecho de la crisis económica. La crisis económica se vive en todas partes, no solamente en México, sino incluso los abogados españoles se han quejado en el ejercicio profesional. Y la crisis económica ha afectado el desenvolvimiento de los despachos, el hecho de fijar unos honorarios que en muchos de los casos puede llegar a ser caros para muchas personas. Quizá para otras personas tengan la capacidad para cubrirlos. Sin embargo, el abogado tendrá que afrontar esta crisis económica y también de en algún momento determinado sensibilizarse para poder prestarle los servicios a una determinada persona, sobre todo que esté en un estado de vulnerabilidad evidente, en el que el abogado tenga que pueda ejercer una defensa pro bono, una defensa contra los más desválidos, los más afectados, ¿verdad? Entonces también la crisis económica es uno de los problemas. Otro problema que afrontan los abogados es el hecho de que la percepción social que tienen de nosotros, de todos los abogados, muchos de los casos no es bien vista. O sea, hay una percepción de que siempre el abogado es un corrupto, un abogado que busca alargar los juicios, un abogado que busca cobrar hasta por respirar, es decir, que no tenga justificación racional en los honorarios, un abogado que no retenga la capacidad inmediata de respuesta frente al cliente. Entonces son diversos problemas. Otro punto también es, como ya lo había comentado, la capacidad para ejercer la profesión. En el sistema penal acusatorio, el abogado tiene que acercarse a los cursos, a los diplomados, a los seminarios y desde luego a los estudios de posgrado, una especialidad, una maestría y ¿por qué no un doctorado? Puesto que eso no solamente contribuye al conocimiento que pueda tener el abogado postulante, sino también lo hace un poseedor de conocimientos científicos inigualable. El hecho de que un abogado no pueda sustentar sus argumentos en bases científicas, el hecho de que el abogado simple se vuelve en un tecnicista, en un simple conocedor de la técnica, pues no lo hace todo. El señor director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, siempre ha apostado por formar juristas. Y a eso debemos de apostar. Debemos de buscar abogados postulantes, como lo estamos comentando aquí, que sean capaces de tener conocimiento de la práctica, pero también de la teoría, y así contrastar, y tener bases científicas, métodos de interpretación, de argumentación jurídica. Claro. En este sentido, y como bien has dicho, uno de los puntos fundamentales es el conocimiento que el abogado debe de tener, sobre todo para una mejor defensa de su representado. Pero en este actuar cotidiano, en esta búsqueda de la justicia tan anhelada por todos nosotros, ¿qué se debe privilegiar? ¿La norma jurídica o la justicia? Siempre cuando acudimos a los exámenes para los que se titulan como licenciados en Derecho, es
es muy común que se escuche ese juramento que reza en el sentido de que tendrá que, el licenciado en Derecho ahora tendrá que poner como prioridad antes que la ley, la justicia. Y eso es algo que nos hacen escuchar cuando terminamos el título. Y pareciera que se olvida, pareciera que transcurren los años y se olvida. Me parece que bajo esa tesitura debemos saber que la norma jurídica es un contenido preceptivo que pretende regular en forma ideal la conducta humana y que tenga una consecuencia, en muchos de los casos una sanción. Entonces, estas normas, estos contenidos preceptivos pueden no tener ese fin de la justicia. El hecho de que una ley sea arbitraria, desproporcionada, una ley que no cumpla en considerar a las personas vulnerables, el hecho de que existe una norma que no iguale los derechos de las partes o de los gobernados frente al Estado, en fin, entonces muchos de los casos pasa eso. Entonces siempre tenemos que prevalecer la justicia sobre la norma jurídica, y para ello el abogado postulante deberá tener el conocimiento pleno para dominar los métodos de interpretación jurídica y de esa manera formar una conclusión de si tal o cual norma jurídica se tilda de inconstitucional o de ilegal, porque sabemos que hay niveles de entendimiento y argumentación. Entonces, el abogado tendrá que tener esas habilidades y desde luego, derivado de su conclusión, poder argumentar a través de los mecanismos legales que prevé la ley para hacerlos efectivos y tutelar los derechos de esa manera, ¿no? El buscar de que si tal norma que deriva de la ley secundaria, de una ley general, de un código, de un reglamento, pueda ser comparada o examinada frente a los principios constitucionales, por ejemplo, y se puede advertir que no hay una paridad, no hay una una armonía, ¿verdad? Entonces tiene que hacer valer pues esos métodos de interpretación para ello. Claro, entonces podríamos decir al final hay que privilegiar esta justicia. Claro, es fundamental. Siempre nos enseñan en la carrera de Derecho y en especial en la asignatura de Introducción al Estudio del Derecho que existen básicamente 3 fines del derecho: la seguridad jurídica, el bien común y la justicia. Y al hablarnos de justicia, pues este principio pareciera algo, en muchos de los casos, inalcanzable. Sin embargo, es tarea del abogado postulante y desde luego de otros profesionales, de otros sujetos que están inmiscuidos en el sistema de justicia, de hacer valer esa armonía constitucional de los derechos humanos, de ponderar en la igualdad de los derechos, su proporción, etcétera. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos. Continuamos en 2 minutos. Conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Visita nuestra página de internet y sigue la transmisión de todos nuestros programas en www.derecho.unam.mx. Hey, tú, ¿por qué tan serio? ¿Por qué tan aburrido? Quita esa cara y sintonízate con el Búho Sonoro, quien llega a ti desde la voz de César Alanís para contarte lo que necesitas saber de la universidad. Nada más, como cada miércoles a las 14 horas.
El Búho Sonoro, revista radiofónica de la Facultad de Derecho. Todos estamos obligados a preservar nuestro entorno. Por supuesto que tú también. No te hagas. Hagamos al planeta genial otra vez, por un derecho ambiental eficaz. Con Aquilino Vázquez García, como cada jueves a las 12 horas. En News, Canal Multimedia. El Seminario de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México los invitan a escuchar Tópicos de Derecho Civil. Un programa de fondo con temas de derecho civil y derecho familiar. Todos los jueves de 13 a 14 horas a través de News Canal Multimedia. Conozca todos los programas en la plataforma de educación a distancia. News Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Síguenos de lunes a viernes en la programación de Yus Canal Multimedia, Derecho a tus oídos. Continuamos. Continuamos en 10 segundos. Sido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús. Un programa del Seminario de Sociología General y Jurídica. Continuamos con su programa Societatis. Mandamos saludos al Donza Lorenzo, quien también manda saludos al maestro. Muchas gracias. Barragán Marey, Fernando Nieva, Sara Morales, Roberto Paredes, Alfredo y Paola Pérez. Y bueno, vamos a continuar también con nuestras recomendaciones de las películas para este fin de semana. Por favor, Carlos. Gracias, maestra Amparo. Tenemos 2 películas más de Estados Unidos. La primera es El Poder de la Justicia, de Rainmaker, de 1997, dirigida por Francis Ford Coppola, y el reparto incluye a Matt Damon, a Claire Danes y a Danny DeVito. Interesante es que esta película tiene premios de Globo de Oro y premios Satélite a mejor actor de reparto. La película trata especialmente de Rudy Baylor, un estudiante, justamente como mencionaba el maestro, sobre la importancia de los estudiantes y las aulas que ellos mismos aprenden, o que deberían aprender, claro, en cuanto a la abogacía. Rudy Baylor es un chico que quiere empezar a forjarse, ¿no? Estudia Derecho, pero quiere empezar a tener un poquito más de conocimiento en el ámbito, en la praxis del derecho. Lamentablemente tiene contacto con personas que no son muy éticas, ¿eh? Una de ellas es Dex Schiffert, quien es un abogado, o digamos un pseudoabogado, porque no terminó la carrera según la historia. Entonces no es muy ético que digamos, pero bueno, con él empieza a emprender una aventura en cuanto a poner un buffet y empezar a buscar en los hospitales a la gente necesitada, por así decirlo, para que pues puedan ellos elaborar, ¿no? Para que de ahí puedan agarrar casos. Sin embargo, Rudy, que pues, es un chico, no le parece muy ético a veces esto, ¿no? Y muchos de los casos los hace a un lado. Sin embargo, encuentran un caso especial de un chico de 22 años, de mi edad, que tiene leucemia. Entonces, lo delicado de esto es que él pudo tener una mejor atención si se le hubiera hecho un trasplante de médula que necesitaba este chico y que fue denegado por la compañía Great Benefits. Aquí lo importante es, claro, ver cómo se va desenvolviendo este papel y esta ardua labor para estos abogados, para este abogado joven y un tanto inexperto, en cuanto a que tienen que formular un caso y ver lo complicado que es, de principio, presentarse frente a la autoridad y también presentarse contra la contraparte, valga la redundancia, en tanto que la contraparte son abogados experimentados y que también tienen un poco de colmillo, se diría por ahí, ¿no? Entonces esta situación es muy delicada en cuanto a que su cliente está debatiendo entre la vida y la muerte y pues claro, él quiere ante todo poner lo mejor de sí y tiene que enfrentarse a muchos obstáculos en cuanto a que ponen en duda la moralidad de nuestra carrera, ¿no? La segunda película es Nido de Cuervos, Murder of Crows, de 1999, dirigida por Rodney Harrington, y en el reparto tenemos a Cuba Gooding Jr., a Tom Berenger y a Mark Pellegrino, entre otros actores. Esta también es un poco fuerte, en tanto que trata de un abogado que fue inhabilitado por no aceptar el caso de defender a un asesino millonario. Este abogado se llama Lawson Russell, y bueno, él, después de dedicarse a la abogacía, decide plagiar un libro y publicarlo con su nombre.
Sin embargo, el libro originalmente había sido escrito por un anciano que él creía ya estaba muerto, entonces por eso se le hace fácil tomarlo y publicarlo a su nombre. Hasta ahí todo va muy bien y tiene un gran éxito en ventas. Sin embargo, un detective, Clifford Dubose, recibe una copia anónima y se da cuenta de que los 5 asesinatos que se narran en esa historia aún siguen abiertos, aún no han sido sentenciada a alguna persona por alguno de esos 5 asesinatos, no han sido resueltos. Entonces, automáticamente Russell, el abogado, se convierte en el principal sospechoso, justamente por él haber escrito, entre comillas, esa obra, porque se la robó, como bien mencionamos. Y bueno, él mismo va a tener que encargarse de enfrentar ese tipo de problemas en cuanto a que lo acusan, todo por no tener la moral de haber escrito algo por sí mismo, de robarse algo, y porque además el escrito original que se había robado, pues él lo destruyó, ¿no? Claro. Aquí la problemática. Muchas gracias, Carlos, sin duda excelentes recomendaciones. Y bueno, aprovechando la experiencia que tienes precisamente en materia familiar, pero también en materia penal, la pregunta obligada, ¿verdad? Porque pareciera que es nuevo, pero en realidad podemos decir que hay antecedentes de este nuevo sistema de justicia penal. Entonces la pregunta sería, ¿por qué la transición de un sistema penal mixto a uno acusatorio y oral? La transición de un sistema a otro obedece a diversos aspectos. En la necesidad de que exista un mayor mecanismo para sustanciar los conflictos penales, y en materia familiar tenemos el sistema de justicia oral, que su implementación aquí en la Ciudad de México ha sido en un 50%. Pues son conflictos que ahora, con esta visión del sistema acusatorio o de los sistemas de justicia oral en general, pues viene a darle una mayor agilidad. Esta transición también obedeció a que se observaba en el sistema penal mixto una mayor desigualdad en los derechos de la víctima y el imputado. Siempre pues se le ha estimado que los derechos del imputado o como antes se llamaba, el indiciado, el procesado, el acusado o sentenciado, pues eran más importantes que la víctima. Ahora, en el sistema penal acusatorio, esos derechos adquieren un esquema igualitario, de tal manera que las dos partes puedan sostener sus argumentos, por un lado la acusación y por el otro la defensa. También esto responde a que existan mayores condiciones para una mayor impartición de justicia, en el sentido de que haya más transparencia. Por ejemplo, en el sistema penal acusatorio existe un sistema de audiencias que hace que se planteen los puntos argumentativos y se resuelvan de acuerdo al tipo de audiencia, pues en lo que se busca, ¿no? Y que en cada audiencia puedan ser jueces diferentes, por regla general, porque hay casos en los que si un juez presidió la audiencia anterior, puede presidir la siguiente en determinados casos. Esto pasa mucho en audiencias iniciales, cuando son continuadas, tienen que ser verificadas en otra audiencia, ¿verdad? El hecho de que el tribunal que juzga, el órgano jurisdiccional que juzga, no es igual al órgano jurisdiccional que conoce de la imputación, que conoce de la acusación. Esto privilegia un sistema de justicia más transparente, expedito y mucho más eficaz. Y finalmente, en el sistema de justicia oral familiar hay esa pendiente, y esa pendiente de que todos los temas que abarcó la reforma al Código de Procedimientos, pues sean temas dilucidados por los jueces de proceso oral familiar, cuestión que al día de hoy todavía no son del conocimiento de todos los temas. Claro.
dentro de tu experiencia, y como bien dijiste, cuando nosotros entramos a la carrera, nuestra idea es estudiar Derecho Penal, ¿no? Claro. Es como que lo primero que se viene a la mente. En tu experiencia, aquellos que se quieren dedicar precisamente al derecho penal, ¿qué les recomendarías? Bien, como usted bien lo dice, maestra, muchos de los estudiantes al ingresar a la carrera entran con esta visión de derecho penal, esta idea de cárcel, esta imagen de la sangre, del homicidio, en fin, del oscuro. Me parece fundamental, como lo decía al inicio de mi intervención, pues la definición de la vocación. Pero esa vocación también tiene que ser moldeada, no solo para los profesores, sino también el mismo alumno, ¿no? En ese vínculo de enseñanza-aprendizaje. El aprendizaje es una arista fundamental en el alumno. El alumno que no ponga empeño y esfuerzo en todos los actos tendientes a su aprendizaje, realmente está condenado a sufrir un final, un desenlace que no sabemos, ¿verdad? El estudiante tiene que explorar sus gustos, sus pasiones. Bueno, es que me atrae la literatura de horror. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo cursé los estudios de bachillerato, a mí ya me empezaba a persuadir la obra literaria de Edgar Allan Poe, con su obra de narraciones extraordinarias. Entonces, pues, esa visión del terror la llevé a la Facultad de Derecho. Y bueno, pues en mi perfil se definió desde que pisé mi primer clase de Derecho Penal, que fue Introducción al Estudio del Derecho Penal. Entonces, muchos alumnos, pues, tendrán su materia, tendrán su asignatura y dirán, bueno, vengo con ese antecedente, con ese bagaje. Entonces tienen que explorar gustos y pasiones, pero también tienen que poner en la mesa las experiencias, porque también las experiencias pueden llegar a definir. De las experiencias pueden ser buenas y malas. Las malas, he escuchado casos en los que he tenido experiencias malas, los motiva a estudiar Derecho, por una sed de justicia, por el no querer que se repita tal acontecimiento traumático. Y también recomiendo el hecho de que los alumnos puedan acercarse a las actividades lúdicas, centradas en el binomio cine-literatura. Es fundamental, porque no solamente el profesor tendrá que emplear estas técnicas de enseñanza del derecho, sino también el alumno. Aquí se precisa las películas que tienen un contenido, un tema que introyectar y que dilucidar, y entonces el alumno podrá entender lo que son las películas, los juicios, ¿verdad? Los delitos que se cometen. En la literatura hay libros emblemáticos, como por ejemplo de García Márquez, Crónica de una muerte anunciada, que es una obra emblemática que refiere el tema del delito de homicidio, de su tentativa. Y hay El Lector, hay un título que se llama El Lector, no recuerdo bien el apellido del autor, un autor europeo, también de esta temática de los homicidios que cometen mujeres y de los crímenes de lesa humanidad. Entonces nos puede traer algo muy, muy productivo el tema del cine y la literatura, ¿verdad? Y también es muy, muy importante que los estudiantes se acerquen a las audiencias. Antes, recuerdo cuando yo acudía a los reclusorios norte, oriente, sur, que las audiencias eran sin presencia del juez, estaba uno tras la barandilla, entonces no tenía oportunidad a veces de escuchar bien. Ahora existe toda una infraestructura para escuchar las audiencias y poder rescatar ciertas reflexiones, percibir cómo se argumenta, cómo se resuelve, y eso es un punto fundamental que puede marcar la vocación y el futuro ejercicio profesional del postulante.
Muy bien, pues mi querido Alejandro, el tiempo nos ha comido un poco, entonces agradecemos tu presencia, compartir nuestras experiencias aquí con los chicos y qué bueno que esperamos realmente les sirvan para ya sea reafirmar esta vocación que tienen hacia el derecho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, ha sido una tarde muy fructífera y bueno, pues no nos queda sino continuar con esta vida que nos da muchas sorpresas e ilusiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos el próximo martes en una emisión más de su programa de Radio Societatis. Muchas gracias. Canal Multimedia presentó Societatis, conducido por Elsie Núñez Carpizo y Amparo Apolinar de Jesús, un programa del seminario